En ocasiones, estimados hermanos, hemos hecho un paréntesis cuando estamos viendo sobre, en este caso, la confesión belga, o en otro de los casos, el catecismo de Heidelberg. Pero esta vez su servidor no consideró pertinente hacer un paréntesis, ya que el artículo 20 es muy concerniente a lo que estamos nosotros en estos momentos teniendo en nuestra memoria, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si bien se ha dicho, estimados hermanos, para propios y extraños, a veces el comentario en detrimento y a veces denostativo sobre la Escritura, diciendo que en el mes de diciembre no pudo haber sido el nacimiento y demás. Bien decía en la mañana en la escuela dominical que esto de alguna manera en el tiempo no tiene importancia. Lo que sobresale es el acontecimiento. Dice el artículo 20 que creemos que Dios es perfectamente misericordioso y justo y ha enviado a su Hijo para tomar naturaleza humana. Voy a compartir con ustedes un testimonio personal a título de introducción, y esto no tiene mucha importancia, pero en su momento la tuvo para mí, y es la importancia, hermanos, que tiene el Génesis. El Génesis tiene un punto de partida medular sobre toda la Escritura, porque ahí encontramos el porqué de todo lo demás que se desarrolla en el Santo Evangelio. Tan es así que inclusive en los que hemos denominado países en desarrollo, o ya no en desarrollo, ya desarrollados, como en el caso de Holanda, y los países reformados en Europa. Y Dios les concedió a Holanda en su momento desarrollar este punto. Y el punto radical medular es volver a la Escritura. Ese es, hermanos, el punto fehaciente de la teología reformacional. Volver a la Escritura, que sea el punto de partida para desarrollar lo que estamos haciendo. Y en este caso, la comprensión del Evangelio. Voy a invitar, hermanos, a que ustedes vean junto conmigo lo que menciona ahí en el libro de Hebreos, y el escritor de Hebreos da aquí un punto muy importante, hermanos, en el capítulo 2, versículo 14, que voy a leer. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Muchas de las veces esto parece como un juego de palabras que a veces no entendemos del todo.
Dice también el apóstol Pablo que el aguijón de la muerte es el pecado. Y da por fruto, pues, la muerte. ¿Quién enfocó su mirada en la imagen de Dios? La serpiente antigua. ¿Qué le dijo a Eva? Oye, ¿qué no puedes comer del árbol? Y la mujer dice, no, puedo comer de todos, menos de este. Y vean ustedes, estimados hermanos, en el diálogo que hay entre la mujer y la serpiente, cómo es muy actual el día de hoy. Y el canto de la sirena, por decirlo de una manera eufemista, no moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vemos la consecuencia, y lo hemos dicho en otras ocasiones. Adán, teniendo una relación directa con Dios, en su momento le dice, ¿dónde estás? Y él responde, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Vean ustedes, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y la respuesta del Señor Dios es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y viene todo este diálogo, hermanos, que se establece entre el Señor Dios y la serpiente, la mujer y el hombre, y todo lo que conllevó a todo ello. Fíjense bien cómo termina el versículo 14. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. De ahí, estimados hermanos, la importancia medular que tiene lo que menciona el artículo 20. Y el artículo 20 dice que nuestro Señor y gran Dios es misericordioso. Y ojo, justo. Muchas de las veces, hermanos, cuando oímos predicadores, vamos a llamarlos convencionales, siempre nos dan la idea de un Dios misericordioso, amoroso y demás, que está bien, pero muchas veces se raya en una especie de evangelio devaluado. Y no se nos enseña que este Dios también es justo. Y en esa justicia que el Señor Dios tiene, ha querido que su Hijo Jesucristo padeciese. ¿Y de qué manera? Vean cómo la Escritura siempre dice, es necesario que esto o tal o cual acontezca. Es necesario que el Señor Jesús tome forma humana. ¿Y cómo es esto? Que sea gestado desde el vientre de una mujer
y lleve su proceso. A manera de acotamiento, ¿qué sucedió cuando María viene a visitar a la prima, que por cierto también estaba embarazada del profeta, del segundo Elías? ¿Qué dijo la mujer que estaba recibiendo el saludo? El niño Juan Bautista, que conocemos como Juan Bautista, brincó en su vientre, en el vientre de su madre. Vean ustedes, hermanos, algo aparentemente tan simple, cómo es tan significativo. Nosotros, hermanos, como seres humanos, con la ternura que a veces nos caracteriza, encontramos en la época navideña alegría. Pero esa es alegría como cuando todo el mundo se está riendo y no sabemos de qué se ríen. Y yo también me río porque me contagio de la alegría de los demás. No tenemos conceptualizado de verdad el origen de esto. Y ahora se tergiversa y dicen que el espíritu de la Navidad y tantas cosas. Y vuelvo a ejemplificar. Es cuando todo el mundo se ríe y no sabemos de qué se ríen y nos empezamos a reír nosotros también. Pero la Escritura, hermanos, nos da la pauta, nos dice el por qué. ¿Es motivo de alegría? Sin duda. Sin duda es motivo de alegría para nosotros como género humano. Pero esto que estamos conmemorando es el inicio, es el cumplimiento. ¿Y de qué manera? En su etapa de humillación, Él tuvo que ser gestado desde el vientre de María para el proceso de gestación y llegar a lo que estamos conmemorando en estas fechas. Y vean cómo hasta lo más mínimo se cumple. Vemos en el proceso de censo que se menciona en aquel entonces, nos encontramos una ciudad abarrotada y donde no hay lugar para hospedarse. Imaginémoslo. Y a una mujer en días de alumbramiento. De una manera providencial van a buscar un lugar y les conceden un pesebre. ¿Eso es humillación? Claro que sí. Pero este acontecimiento, hermanos, es crucial, porque también se da cumplimiento a la Escritura. Y no es porque sí. El dueño, el hacedor del mundo entero, no tuvo dónde recostar su cabeza. Vemos nosotros, estimados hermanos, aquí este cumplimiento de la Escritura. Decía en la mañana mi estimada hermana Araceli en su clase, cómo había mucho odio, porque no era otra cosa más que odio de los clérigos de aquel entonces, porque se sentían dueños de la misma religión, del judaísmo. Y ellos se sentían autoritarios, no como autoridad, no, eran autoritarios. Y lo que ellos decían se tenía que hacer. Y vemos, hermanos, cómo la Escritura los ejemplifica a ellos como mezquinos, como miserables. ¿Y de qué manera los describe? Alargando oraciones,
para sacar más dinero a los demás. Se exhibían en las plazas públicas orando, siendo muy piadosos. Y solo como ejemplo, cuando el Señor empieza su ministerio, les habla con autoridad. Y viene a mi mente, estimados hermanos, el Sermón del Monte. Y vean ustedes la autoridad que manifiesta el Señor Jesucristo y que estos clérigos lo entienden perfectamente. Oísteis que fue dicho esto, un ejemplo: no cometerás adulterio. Y eso viene en los 10 mandamientos. Pero vean ustedes la autoridad. Pero yo os digo que cualquiera que vea una mujer en ese contexto, ya pecó con ella en su corazón. Vean ustedes, hermanos, la autoridad que está profesando el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? Cuando lo escuchaban, ellos hasta rechinaban los dientes de coraje, pensando ya de qué manera acabarlo. ¿Pero qué decían? No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo los tiene como ¿qué? Como profeta. Y si nosotros, literalmente para ellos, nos manchamos de sangre con ellos, esta población, esta horda, por así decirlo, como ellos pudiesen pensado, son capaces de apedrearnos. Y cómo vienen ellos también bajo ese esquema con el Señor Jesucristo y le dicen, preguntándole de Juan Bautista a su primo: Señor, el Señor Jesús les dice a ellos, ¿el bautismo de Juan es de Dios o de los hombres? ¿Y cuál es la respuesta? No sabemos, porque a él estaban increpando con qué autoridad lo hacía. Y cuando viene la contrarrespuesta dice, bueno, el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Y ellos no eran tontos, hermanos, lo entendieron así. ¿Y qué dicen? Si decimos de los hombres, nos van a apedrear. Y si decimos de Dios, nos van a responder, ¿por qué no le creyeron? Vean ustedes, estimados hermanos, la importancia que tuvo el cumplimiento de la promesa hecha al pueblo, a la humanidad. Bien decía en la mañana también mi hermana Araceli, cuando hablamos de Jerusalén: y me seréis testigos primero en Jerusalén y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué menciona ese orden? Quizás en su momento era muy práctico. Jerusalén es nuestro primer entorno, nuestra familia. Nuestra Samaria serían los parientes un poquito más lejanos. ¿Por qué? Recuerden que Samaria, en el reino dividido, eran parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó después? Cuando vienen los asirios, los exterminan. Los que vienen a poblar lo que es Samaria ya no son israelitas, ya son de otras naciones. Ahí está la raíz, el por qué los judíos y los samaritanos no se querían. Como ejemplo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra. ¿Por qué sacamos a colación todo esto, estimados hermanos? Porque en el libro de Génesis nos encontramos nosotros el punto de partida para todo.
creación, caída, redención y restauración. En el marco de la caída, hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos, así como todos nosotros en Adán hemos pecado, la justicia de este hombre Jesucristo nos hace justos si tenemos fe en Él. Y no por nosotros, sino es por Dios mismo. Dice que, sigue diciendo aquí nuestro artículo 20, para que esta naturaleza humana fuera redimida, era necesario que hubiese ¿qué? Obediencia. Vean ustedes, hermanos, en la Escritura, y hay pasajes que a veces como que nos ponen en shock, porque dice la Escritura que les puso leyes que no podían cumplir. No podían cumplir, estimados hermanos. Y era necesario que este hombre, el Hijo del Hombre, Jesucristo, fuese sometido a todo ese proceso al cual somos sometidos todos nosotros. Hecho semejante a nosotros, dice, en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Y todavía más adelante el escritor de Hebreos dice lo mismo. Vayamos confiadamente a Él para encontrar gracia y encontrar, pues esto, gracia para el oportuno socorro. Y dando testimonio que Él nos comprende en todo, porque Él fue un ser humano. La importancia que tuvo y que tiene, hermanos, el que esté en nuestra mente grabado este punto, la naturaleza humana del Señor Jesucristo, en todos los aspectos, con las debilidades y demás. Padeció hambre, padeció frío, angustia, como referían en la mañana, el día que conocemos como Jueves Santo, en Getsemaní, una angustia tremenda, pidiendo al Padre, Señor, si se pudiera, pasa de mí esta copa, porque estaba consciente de lo que iba a padecer. Y todavía reafirma, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué dice la Escritura? Que venían ángeles y le confortaban. Detalles, hermanos, que aparentemente son insignificantes, pero que nos demuestran y dan testimonio fehaciente de la humanidad plena del Señor Jesucristo. Pero también es insoslayable, hermanos, pensar en que solo era eso. Recordemos lo que hemos denominado como milagros, la potencia absoluta que había en el Señor. Lo que nos dice cuando una mujer toca su manto. Y todavía el Señor pregunta, ¿y quién me tocó? Y la respuesta de los discípulos es, Señor, estamos en una multitud y preguntas, ¿quién te tocó? Porque sabía que alguien había en su corazón propuesto y decía, tan solo si toco su manto, voy a recibir el beneficio de la salud. ¿El Señor lo desconocía? Claro que no. Pero como dice el apóstol Pablo,
Todo esto fue escrito ¿para qué? Para que nosotros entendamos. Y para esto es testimonio para nosotros ahora. La importancia, hermanos, tremenda que tiene el nacimiento del Señor Jesucristo. La naturaleza humana al 100% está en Él. Y como hemos dicho ya, padeciendo estragos como hambre, como dolor, frío. Y vemos el pasaje el versículo más pequeño, cuando leemos en la Escritura, que dice, y Jesús lloró. ¿No? Ahí en Mateo. Dice nuestro artículo, fue enviado el Señor Jesucristo para tomar naturaleza humana, en la cual se había cometido la desobediencia, a fin de satisfacer y llevar en ella el castigo de los pecados por medio de su amarga pasión y muerte. Así pues, ha demostrado Dios su justicia contra su Hijo cuando cargó en él nuestros pecados. Decíamos en la ocasión anterior que tuve la oportunidad de predicar, ese lapso, hermanos, de tinieblas. Padre, ¿por qué me has abandonado? La angustia, hermanos. La angustia. Y ese lapso de tinieblas. Es tremendo. ¿Qué dice Isaías 53, 7? Es un versículo muy hermoso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es algo que a veces, hermanos, de tanto repetirlo se nos hace hasta común. Pero viendo en su aspecto ya más trascendente, es enorme. Y nos hace sentirnos de una manera tremendamente mal. Porque Él cargó con mis pecados. Viene a mi mente San Pablo, de los cuales yo soy el primero. Vean la vida, hermanos, de Pablo en esa etapa de que él es perseguidor de la iglesia cuando es predicador. Y cómo después en su pesar, él dice, soy pecador. Y cómo le pesa haber sido perseguidor de la iglesia, y lo demuestra también en sus cartas. Y muchas veces muchos de nosotros no tenemos el más mínimo remordimiento. Se nos hace normal. Y es, hermanos, donde la etapa de instrucción, la etapa de la predicación de la palabra, el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es donde aparece. ¿Qué decíamos, hermanos, en la escuela dominical cuando veíamos, me viene a mi mente algo más próximo, sobre el endemoniado gadareno? Solo común entre otros endemoniados. ¿Cuál era, hermanos, la respuesta del demonio?
Yo te conozco quién eres. Eres el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Cállate. Enmudece. ¿A quién le corresponde la predicación de la palabra? A nosotros. A nosotros nos es encomendada la predicación de la palabra. A los oficiales, a los ministros, la instrucción de la misma. Ay de nosotros, dice San Pablo, en el caso de él, ay de mí si no predico el Evangelio. Ahí está el punto, estimados hermanos. Esa es la tarea de la iglesia. Un endemoniado no tiene que convencerse de que Dios es Dios. Él lo sabe perfectamente. Pero a él no le es encomendado este trabajo. Es a nosotros. Que vayamos y prediquemos estas buenas nuevas de Jesucristo, nacido, dice San Pablo, de mujer y nacido bajo la ley. Esto es lo que está diciendo aquí el artículo 20, que tuvo que ser necesario que se cumpliese desde la gestación del Señor Jesucristo hasta su muerte y su resurrección, el haber padecido por nuestros pecados. Para reafirmar este punto, hermanos, les invito a buscar ahí en Romanos, mismo Romanos 8:3. Y lo voy a leer de esta manera, dice: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, habla del género humano, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, Él mismo. Y si regresamos a nuestro pasaje inicial, nos damos cuenta de lo significativo que tienen esas palabras. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Cristo Jesús. Y sigue diciendo más adelante, hermanos, algo que nosotros todavía desconocemos. No hemos padecido persecución, no hemos padecido angustia por su nombre. Y vean cómo continúa. Se gloría el apóstol Pablo en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el orden. Ese es el orden, estimados hermanos. El Señor Padre decreta, el Hijo cumple el ministerio, y ahora el Espíritu Santo es el que está como vicario de Dios aquí. Y es por eso, hermanos, a manera de ilustración, cuando oramos invocando el Espíritu Santo, para que ilumine nuestra mente, para que Él sea el capacitador. Él es el que hace el trabajo y no nosotros. Aquellos necios que dicen: no, yo prediqué y salvé tantas almas. No, eso no es cierto, hermanos. Somos usurpadores cuando nos hablamos de esta manera.
¿Qué nos pensamos que somos? No, hermano, al contrario. Qué bendición que nos permite el Señor predicar su evangelio. Palabras de la misma escritura. Yo sembré, Apolo regó. ¿Y qué sigue diciendo? Y el crecimiento lo da el Señor. Claro que sí. ¿Predicas? Qué bueno. Procura predicar bien. Ese es el punto, hermanos. Y estamos conminados a esto cada uno de nosotros, a dar testimonio. Testimonio de este mismo Señor Jesús, prometido desde siglos inmemorables y cumplido hace 2000 años. Y ahora nosotros somos hechos copartícipes de esas promesas, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. A nosotros que no teníamos esperanza, ahora la tenemos. A nosotros que vivíamos sin Dios en el mundo, ahora tenemos como Dios al Dios verdadero. Qué privilegio, estimados hermanos. ¿Y cómo lo compara el apóstol Pablo, hermanos? Porque cuando si aún éramos débiles en su tiempo, Cristo murió por los impíos, nosotros. Y hace la comparativa. Apenas morirá uno por un justo. Si alguno osase, fuera atrevido. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto sentido tiene esto, hermanos, cuando vemos en la Escritura, cuando el apóstol Pedro les reclama al pueblo, ustedes fueron asesinos de este Señor Jesucristo? ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? Se compungen de corazón y dice en respuesta al pueblo, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque estaban sus ojos vedados, hermanos. ¿Bajo instigación de quiénes? Del clero que estaba celoso del Señor Jesucristo, porque se sentían dueños de la religión judía. Ya no Dios, ya no era Dios, eran ellos. Cuando el Señor les menciona sobre los labradores malvados, ellos lo entendieron muy bien. Rechinaban sus dientes y querían ya en ese momento acabarlo. Pero ¿qué dice? Esa vid se la va a dar a otros a trabajar. Y esos otros somos nosotros, estimados hermanos. Ministros, iglesia, oficiales. Cuidemos de dar bien cuenta de nuestro oficio. Porque dice el apóstol Pablo, si aquellos no los perdonó, tengan cuidado, no sea que nosotros nos envanezcamos y caigamos en lo mismo. Y aquí el punto, hermanos, no es de amenazar ni de amedrentar a nadie, no. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que actuemos con cordura. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos olivos silvestres injertados en el olivo original. Eso somos. Somos la iglesia, el cuerpo de Dios. ¿Qué necesitamos para predicar? Ser instruidos. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos capacite. Y después, hermanos, tenemos eso, el deber de predicar. Quizás no en el púlpito, pero sí dar testimonio a los demás.
con buen conocimiento de causa, dice el apóstol Pedro, dando razón de vuestra esperanza, buena razón de vuestra esperanza. Y los que estamos más comprometidos son los ministros. Son los ministros. Ellos tienen la grande responsabilidad de instruir a la grey, de dar buenos pastos, por decirlo de una manera romántica, a la grey. Y como decía un pastor en cierta medida, a manera de broma, no darles chetos, comida chatarra. Cuando nosotros, hermanos, hacemos énfasis en estos textos doctrinales, son eso, pensados para instruir a la iglesia, para instruir. Por eso no pasan de moda, porque la palabra de Dios no pasa nunca de moda. Y estos principios escriturales que están aquí, hermanos, son actuales mientras el hombre esté en la tierra. Esto es lo que debe estar conceptualizado en nosotros sobre estos credos doctrinales. La predicación correcta del Evangelio. Oye, pero ¿dónde dice reformacional? No dice reformacional, cierto. Pero son etapas evolutivas de desarrollo que el hombre y como iglesia ha tenido. ¿Para qué? Para predicar de una manera correcta la palabra. Porque se han introducido ideas que de alguna manera merman o quieren diluir el Evangelio. Estamos retados, hermanos. Estamos retados cada uno de nosotros a ser instruidos para la predicación. Recordemos cómo menciona en Hechos, cuando Priscila y Aquila, como predicadores, estaban predicando la palabra fehacientemente, pero luego los discípulos se dan cuenta de que dice, no estaban actualizados. Y les preguntan, ¿ustedes hasta dónde están actualizados? Hasta el bautismo de Juan. Ah, bueno, pues vénganse, los toman aparte y los capacitan. Y ese es el punto, hermanos. Capacitarnos. Estar siempre en comunión con Dios en la lectura de la palabra. Los medios de gracia, la oración, son básicos. Son básicos, estimados hermanos. Para que podamos entender cuán grande es el amor de Dios que tuvo para con nosotros, para conmemorar lo que estamos conmemorando, el advenimiento del Mesías, que es lo que conmemoramos en estas fechas, y que anhelamos su segunda venida, no como vía de escape. La iglesia tiene un reto, el trabajar en el reino, el desarrollar lo que Dios le ha dado. En el área que te desempeñes, Dios te ha puesto ahí y te ha puesto para que trabajes en pro del reino. Dice, y continúa diciendo nuestro artículo 20, ha derramado su bondad y su misericordia sobre nosotros, que éramos culpables y dignos de condenación, entregando a su Hijo a la muerte por nosotros. Aquí es donde decía yo a ustedes, donde radica la justicia de Dios. Es incomprensible para nosotros como seres humanos, y hablo como padre. ¿Querríamos que nuestros hijos sufrieran? Claro que no. El famoso texto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿qué? A su Hijo unigénito, de ese tamaño, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahí está el punto. Vean ustedes, hermanos, cómo no es tan sencillo ni tan simple. Todo esto que tenemos aquí nos da y nos enseña a entender la justicia de Dios. Dios es justo. Y dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando nosotros lo entendemos de esta manera, dijéramos en mi generación, nos cae el 20 y empezamos a entender un poco lo demás. Y empezamos a entender lo que debemos hacer mientras vivamos. El predicar, el dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. De esto, estimados hermanos, pudiéramos decir mucho más todavía. Vienen aquí en este artículo implícitos la justificación, que es un tema que por sí ya es muy complejo, pero que de alguna manera ya lo está viendo aquí. La justificación que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y por eso hemos tomado también parte de este capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que así, por tanto, como la muerte entró en el mundo por un hombre, así también dice que la vida, en este caso el perdón de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, y lo dice de una manera muy, muy magistral el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 21 y 22, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos, dice, serán vivificados. A todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto es lo que celebramos nosotros en estos tiempos: el nacimiento, el advenimiento de Jesucristo. Les invito a estar en pie, estimados hermanos.